Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octaedro TV. Hoy tenemos la entrevista a José Ramón Ubieto, autor de Adictos o Amantes, claves para la salud mental digital en infancias y adolescencias. Bienvenido. ¿Qué Hola, tal? Gracias. Bueno, en primer lugar te quería preguntar cómo crees que vive la adolescencia y la infancia el habitar este mundo híbrido entre lo presencial y lo virtual. Bueno, lo viven con cierta naturalidad porque muchos de ellos enseguida tuvieron contacto y para ellos en realidad no son objetos, como a veces pensamos, juguetes electrónicos más o menos sofisticados, ¿no? Son básicamente, como tú dices, un mundo, una realidad nueva, que ya no es paralela a la física, sino que, como tú señalas, es un mundo híbrido. Quiere decir que todos pasamos de lo digital a lo físico y a lo real sin apenas darnos cuenta, ¿no? Podemos, como decía una escritora en un tuit, con una mano estoy haciendo las croquetas y con la otra mano hablo con el móvil. Todos vivimos en ese mundo híbrido, ¿no? Pero para los adolescentes ese mundo es mucho más presente, ¿no? Incluso ya constituye no solo un conjunto de objetos, sino una realidad en la cual encuentran gente como ellos, con los que hablar, compañeros, amigos, seguidores, pero también encuentran interlocutores a los que preguntar y averiguar y explorar un montón de cosas que antes solo hacíamos en lo físico. ¿A qué conduciría un mal uso de lo digital? ¿A qué conlleva? Bueno, sería largo, ¿no? Detalles en el libro precisamente dedicamos un capítulo muy amplio, ¿no? Lo digital tiene muchas oportunidades, sin duda, es una tecnología que ha venido para quedarse y que está cambiando muchas cosas en nuestras relaciones sociales, en el amor, en la sexualidad, en el trabajo, en la creación, en muchos aspectos, ¿no? Pero también es verdad que tiene algunos riesgos, y no son pocos, ¿no? Y sobre todo en el terreno de los niños y los adolescentes, que es lo que analizamos sobre todo en el libro, quizá el riesgo más importante no son los contenidos en sí, si es violencia, si es porno. Lo más importante es que les absorbe mucha libido, ¿no? Mucho interés, mucha energía. Y esa absorción va en detrimento de otras cosas que son necesarias para construirse como personas, ¿no? Es necesario el deporte, es necesario las relaciones familiares presenciales, las relaciones sociales, es necesario explorar la creatividad, los hobbies que uno tenga. Todo eso se ve cada vez más aparcado por esta concentración, este secuestro de la atención en lo digital. Este es para mí el mayor riesgo. En esta línea, ¿cómo crees que las redes sociales van afectando y modelando los sentimientos en la adolescencia y la construcción de subjetividad? Pero si aceptamos que lo digital no son juguetes, sino que es una realidad, y una realidad quiere decir que hay un otro, que hay un interlocutor, que los adolescentes ya no solo hablan con los padres o con los amigos, como se ha hecho toda la vida, sino que también hablan con ese otro digital. Por ejemplo, le dirigen preguntas importantes. ¿Vale la pena? Y lo hacen en miles y miles de chats y foros que hay sobre suicidio, sobre anorexia, sobre autolesiones, sobre muchos asuntos que a ellos les preocupan. Entonces, al dirigirse a ese otro, esperan respuestas y las obtienen, pero las obtienen sin mucha dialéctica, es decir, sin mucha posibilidad de conversación. Más bien las obtienen a veces como prescripciones, ¿no? La famosa cámara de eco, que es este algoritmo que dice que la máquina te devuelve aquello mismo que tú le has enviado, por eso es eco. Si tú le preguntas si manifiestas interés por ir a Perú, tendrás un montón de informaciones sobre Perú durante unos cuantos días. Bueno, los adolescentes les preguntan si vale la pena vivir y las respuestas que obtienen, muchas van en el sentido de que efectivamente, si ellos piensan en suicidarse, eso es una buena idea. Ese es el problema, que esa mediación de las redes sociales no es una mediación que permita conversar, que permita darse un tiempo para comprender, sino que a veces es una prescripción. Si has estado pensando eso, es lógico que quieras suicidarte. Y también el uso de la pornografía, ¿cómo crees que afecta a la salud mental y si crees que repercute en contribuir a comportamientos y actitudes machistas? La pornografía es un elemento cada vez más presente. De hecho, ya en 2015 la ONU
en un informe anual que realiza sobre la violencia contra las mujeres, ya nos advirtió un dato que sorprendió a todos los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Y es que el sector que más pornografía consume del mundo no eran los adultos, solteros, varones o adultos en general, sino que eran los niños entre 12 y 17 años, ¿no? Eso fue una gran sorpresa, pero ya nos puso en evidencia hace ya unos años de que esa dinámica iba a ir creciendo, y hoy sabemos que desde muy temprana edad hay visualización de porno. A veces no es que la busquen, ¿no? Muchas veces a los 8 años se la encuentran, no la buscan, pero después sí la buscan, ¿no? Y ese consumo de porno, que podría no tener ningún tipo de nocividad, si es un consumo de iniciación sexual, todo el mundo cuando se inicia sexual busca un poco los misterios, los secretos de la sexualidad. El problema es que el porno, igual que explicaba antes, no es un porno muy dialogante, es un porno muy prescriptivo, es decir, que les dice cómo deben hacer, sin que pueda haber una conversación sobre si está bien o está mal, sobre si habría otra posibilidad, que es un poco lo que en otras épocas como adolescentes hacíamos, ¿no? Que comentar con los amigos. Ahora el porno es muy prescriptivo y les da una visión de la sexualidad que no tiene nada que ver con las relaciones posteriores, ¿no? Yo he atendido chicos que se han encontrado decepcionados porque han ido a una relación sexual y se han dado cuenta que a la chica no le gustaba todo eso que ellos pretendían hacerle, ¿no? Como a veces ahogarla, coitonar, las asfixias, todo eso que ellos ven en un porno gratuito para ellos, que es un porno muy sádico, ¿no? En ese sentido afecta a la salud mental porque conduce esa iniciación sexual de una manera demasiado intrusiva para ellos mismos, ¿no? Como una cosa que deben sí o sí hacer, ¿no? Y que les pone un horizonte y unos límites que ellos mismos se encuentran desbordados, ¿no? Ellos y por supuesto las chicas, ¿no? Claro. Y también parece que la crisis de ansiedad fuera en aumento, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Bien, esto es un tema de largo recorrido porque la ansiedad es un fenómeno del cuerpo, ¿no? Es algo que se expresa en el cuerpo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con pacientes, la mayoría de situaciones que se presentaban no tenían tanto que ver con manifestaciones del cuerpo, sino a lo mejor con pensamientos, con contradicciones, con valores, con ideas que uno, expectativas que a lo mejor no podía conseguir, pero cada vez más todo el mundo, jóvenes, adultos, niños, acuden a consultar porque tienen un problema de ansiedad, quiero decir, porque hay algo en el cuerpo que les acosa, que les aprieta y que no saben bien cómo explicarlo, ¿no? En los adolescentes esto se hace muy presente porque hay toda una serie de referencias que antes definían un poquito más cuál era la carretera principal por la que uno podía circular. Hoy esas referencias son menos presentes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de identidad sexual nos encontramos con muchos adolescentes que dudan entre si son homos o heteros, ¿no? Y esa duda, que antes podía ser una duda más o menos puntual, ahora se convierte a veces en un drama, ¿no? Hay chicas que tienen un verdadero sufrimiento psíquico por no saber si su condición es una condición de lesbianas, una condición de heterosexual, cómo van a solventar, cómo van a encontrar una respuesta para todo eso. Entonces la ansiedad es la manifestación de esa ausencia de referencias y una cierta desorientación en la vida. ¿Y cómo podrían intervenir desde la escuela, la familia, la comunidad? Yo creo que llegará un tiempo, espero que no falte mucho, para que todos nos hagamos la pregunta: ¿cómo es posible que hubiéramos permitido que la tecnología tuviera esa capacidad de intrusión que ha tenido en nuestras vidas? Eso nos ha ocurrido ya. En la vida nos ha ocurrido, por ejemplo, ha habido medicamentos que al cabo de un tiempo se han prohibido y todos nos preguntamos cómo era posible que se hubieran autorizado, ¿no? Hay medidas de seguridad diaria, casco, cinturones, que antes no existían y ahora nos preguntamos cómo era posible, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber un momento, y estamos, me parece, en el punto del censo del hype, que llaman, de esa sobreexpectativa de lo digital, en el cual ya empezamos a preguntarnos si es bueno dejar una tecnología que no sabemos bien las consecuencias. Esto lo estamos viendo en la inteligencia artificial, es como soltar allá, digamos, algo y no saber bien para qué va a servir, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que ahora nos toca reflexionar a todos como comunidad, como instituciones educativas, como familias, ¿no? Sobre calibrar las consecuencias que tiene lo digital, no para anularlo ni para
pretender vivir sin eso, pero sí para regularlo de tal manera que podamos obtener más beneficios que riesgos. Porque ahora me parece que hay una especie de... Ahora es como una autorregulación, es la propia industria que pretende autorregularse y sabemos que los intereses de la industria, los intereses de la sociedad no siempre coinciden. Y una de las claves en lo que se podría hacer está en el acompañamiento, ¿no? Sí, hay varias claves, ¿no?, que analizamos también en el libro. Una clave macro, para empezar desde lo macro, es que la sociedad y, por supuesto, el gobierno, la administración, sean conscientes de que es necesario regular mucho más. Ahora mismo, esta semana, ya hemos visto varias noticias de asociaciones de padres, de escuelas, incluso de municipios, que se están planteando fórmulas de desconexión digital, ¿no?, que están llegando a la conclusión de que no se le puede pedir uno por uno a un niño o un adolescente que deje de usar el móvil cuando el móvil está continuamente a su alcance, ¿no? Que quizás es mejor establecer algunos marcos limitativos, como existen para muchas otras cosas, ¿no? Pero aparte de esa medida, desde luego luego hay medidas ya más micro que tienen que ver con la posición de la familia, ¿no? Muchos padres, cuando los hemos entrevistado para escribir el libro, nos han dicho, claro, es que a veces para mí me resulta difícil ponerle límites a mi hijo porque yo mismo no los tengo en el uso de los móviles, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a limitar a tu hijo cuando tú no los tienes, ¿no? Ese es también un trabajo familiar. Y después, desde luego, el acompañamiento, como tú señalas, es muy importante, porque yo cada vez creo que no se trata tanto de prohibir, tanto de enfatizar el número de horas, por eso cuestionamos que se les pueda llamar adictos, sino se trata más bien de ofrecerles otras alternativas. Porque estoy convencido, y no sé por experiencia, que cuando un niño o un adolescente tienen una alternativa interesante, se olvidan del móvil. ¿Cómo entonces podría lo digital canalizarse de una manera positiva y creativa para justamente ir más en línea con deseos o intereses de la juventud y la infancia? Bueno, la presencia para nosotros es irrenunciable. Cada vez tenemos la tentación de delegar en los gadgets, en la tecnología y ahora en la inteligencia artificial, cosas que son propiamente humanas, ¿no? Queremos delegarle la creación, que escriba las novelas, que componga la música, ¿no?, que haga pintura. Le queremos delegar las decisiones políticas. Incluso hay ya movimientos en el cual el líder es un chatbot de inteligencia artificial. Es decir, pretendemos desembarazarnos de todo lo que es humano para que lo haga la tecnología, ¿no? Eso es un gran error, por supuesto. Lo presencial y lo humano, eso es irreemplazable. A partir de ahí podemos entender que la tecnología es algo que nos puede ayudar, como ha ocurrido en todas las épocas de la humanidad, son diferentes tecnologías. Entonces, lo digital nos sirve siempre que evoque la presencia, que ayude a amplificar esa presencia, pero nunca nos ayudará cuando lo sustituya. Si lo digital tiende a aplanar el deseo, a quitarle, digamos, toda la chispa y la sorpresa que tiene el deseo, no nos va a servir. Ahora, cuando lo digital, la conexión nos sirva para posteriormente generar un vínculo, está bien, la gente se conoce por Tinder, no hay ningún problema. El asunto es cuando uno piensa que solo ahí podrá encontrar, digamos, las respuestas a sus deseos, ¿no? Probablemente tendrá que pasar una segunda fase, que es el vínculo, y el vínculo ya no es la conexión. Eso tiene que ver con lo real, tiene que ver con la presencia, con el cuerpo, etc. Como complemento lo digital nos sirve, no nos sirve como reemplazo. ¿Y crees que se debe o más bien se puede regular el uso compulsivo de las tecnologías digitales y del móvil, las pantallas? Por supuesto, por eso hemos escrito el libro, porque creemos que podemos aportar reflexiones que no las proponemos solo nosotros, las hemos recogido en muchas conversaciones con otros colegas, con padres, madres, con los propios niños y adolescentes. Entonces hemos intentado un poco a partir de todo eso intentar plasmarlo, ¿no?, en algunas recomendaciones, algunos usos. Nosotros creemos que la palabra regulación es más conveniente que prohibición, ¿no? Tenemos que regular. ¿Regular qué quiere decir? Quiere decir poder incluir lo digital dentro de un plan de vida, dentro de un proyecto educativo, dentro de una dinámica social, como algo que colabora, digamos, a reforzar todo eso, ¿no? Cuando encontramos la buena fórmula y calibramos cuál es el peso que lo digital debe tener, seguramente nos va a solucionar muchas cosas. ¿A quién no se beneficia hoy de
programas como la Mega Salud, por ejemplo, ¿no? O como otros programas en los cuales tú puedes conocer el resultado de una analítica o puedes tener una pequeña consulta con el médico sin moverte de casa. Por supuesto, todo eso es un gran avance y una gran comodidad. Ahora, ¿quién querría no ver nunca al médico y resolverlo todo por online? Probablemente nadie, porque ir a ver al médico quiere decir tener un contacto, una conversación, una auscultación si es necesario, es decir, es otro tipo de vínculo, ¿no? Por eso me parece que tenemos que pensar en cómo regulamos el peso de lo digital para que lo digital no acabe envolviendo, digamos, lo que es la vida humana. Y para terminar, quería preguntarte, tú te preguntas por si las niñas, los niños, la adolescencia son adictos o amantes de móviles, otras tecnologías digitales, pantallas. ¿Dónde radicaría esta diferencia? Bueno, la adicción, como dice su propia palabra, es adicción, quiere decir sin palabras, ¿no? La adicción es una relación directa con el objeto, ¿no? Imaginemos un alcohólico. Como siempre se dice, su pareja más fiel es la botella. No necesita nadie más. Él y ese objeto, la botella, el alcohol, se basta, ¿no? Alguien que tiene una adicción, por ejemplo, a las máquinas tragaperras, no necesita a nadie que le explique nada a las máquinas. Él y la máquina directamente tienen una conexión íntima, ¿no? Pero en cambio, si vemos qué hacen los chicos y las chicas y los niños con los móviles, nos damos cuenta que no están ellos solos con el móvil, que están con el móvil para hablar con otros, ¿no? Para ver las fotos de otros, para colgar sus propias fotos. Es decir, no desaparece ni el otro, ni desaparecen las palabras, están continuamente posteando cosas, etc., ¿no? Así que pensarlos como adictos, hacer equivaler esa relación a la adicción que sabemos de los tóxicos o incluso de juegos, es un error. Eso los criminaliza, los patologiza. Imagínate, tendríamos que considerar ahora mismo en España, por el uso que hacen de las pantallas, el 95% de los adolescentes españoles. Es muy difícil que haya una prevalencia de adicción. Así que proponemos otra fórmula, ¿no? Proponemos entender que tienen una relación de amor con esos objetos, es decir, que confían en esos objetos, que son parejas que les acompañan para tener vínculo con el otro. Y que, por supuesto, el amor sabemos que tiene una dosis de toxicidad y de alienación, ¿no? Los amores no solo son placenteros, también a veces te atan al otro. Pero pensarlo así nos ayuda a pensar en las estrategias. No se trata tanto de prohibirles en uso, retirarles la sustancia, como ocurre en las adicciones, sino se trata más bien de enseñarles a hacer un buen uso de ese amor a los objetos. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.